¿Cómo les va? Buenas tardes a todos. Hoy es domingo 8 de mayo. Les comparto mi columna de todas las semanas con 2 días de retraso. La he titulado Cristina Capitana. Perón, el primer trabajador, y Cristina Capitana tienen algo en común. Ambos son excelentes oradores, con una asombrosa capacidad de hacernos creer que dominan el tema del que hablan y con una tremenda capacidad para simplificar conceptos con espíritu docente, pero también, en muchos casos, sin honestidad intelectual. Por ese motivo no es casual que ni Perón ni Cristina aceptaban participar usualmente de conferencias de prensa que incluyan preguntas libres y repreguntas, porque su discurso, aparentemente solvente, en realidad era muy frágil a ser refutado con facilidad. La continuidad de la prensa libre en Argentina y la cantidad de años de vigencia política de Cristina, sin lugar a dudas, la figura central de la política argentina de los últimos 15 años, sumado a una insólita situación de quiebre de su hegemonía, está generando el análisis de sus discursos, de sus palabras y de sus razonamientos como nunca antes había ocurrido. Y el resultado es bastante demoledor para Cristina. Por eso su enojo con la prensa libre, con la enorme figura de Perón, hacia 1972, solo Lanusse claramente advirtió en público que en algún momento el gran líder debía definirse y le daría la razón a unos y criticaría a los otros. Y en ese momento su liderazgo inflado se caería junto con toda la magia de un mago al que ya le conocimos los trucos. Cuando eso ocurrió, que fue el 1 de mayo de 1974, cuando Perón echa de Plaza de Mayo por imberbes y estúpidos a una de las dos facciones de su movimiento político, su propia muerte apenas 2 meses después lo salvó del ridículo y lo convirtió en mármol. Y la gran masa de argentinos, en shock por todo el trauma que vino después, jamás hizo un análisis terapéutico con el gran líder de los trabajadores. Líder de los trabajadores, primer trabajador, pero vivió sin trabajar 18 años. O el gran pacificador, pero creador de la AAA. Estadista, pero peligroso charlatán. Una versión Perón, una versión mucho más fina, más sutil de nuestro Alberto, que le dice a cada interlocutor lo que quiere escuchar. Cristina está pasando por el momento en que finalmente las mayorías se dan cuenta de que sus discursos tienen patas cortas y enormes contradicciones y muchas mentiras con manipulaciones de la verdad, mucho odio y un ego descontrolado. Y nos damos cuenta de que la institucionalidad democrática republicana y el respeto por la investidura presidencial no parecen importantes para Cristina. Lastimar, denigrar la autoridad presidencial o la autoridad de la Corte Suprema de Justicia de la Nación está atacando a 2 de los 3 poderes del Estado. Termina también quitando autoridad, como un tiro por elevación, a la misma Constitución Nacional y a nuestra democracia republicana. Constitución Nacional tan arcaica según Cristina. Sin embargo, no hay nada más arcaico como forma de gobierno que la tiranía. Que Cristina admire en Putin o en China. Arcaica desde los faraones. Es obvio que Cristina no tiene el poder suficiente para lograr la renuncia de Alberto, ni tampoco la renuncia de la Corte Suprema, ni tampoco tiene poder para reducir la Constitución Nacional a un solo artículo que diga, hagan lo que diga Cristina. Y es obvio también que Alberto no puede avanzar en casi nada, en parte por vetos de Cristina, pero sobre todo porque Alberto decidió priorizar
la no ruptura de su grupo político originario por sobre el bienestar de toda la nación. Alberto repitió muchas veces: nunca más me voy a pelear con Cristina. Pero Alberto debió repetir más veces la gran verdad de que para un presidente constitucional no hay nada superior al bienestar de toda la nación, ni siquiera su grupo político. Los vetos cruzados solo generan estupor en la gente y parálisis en la administración. Solo un país con la enorme riqueza y solidez de Argentina puede seguir funcionando a pesar de esta falta de rumbo. Pero cuidado, porque Argentina no es un barco inundible. Y el tema más importante de todos, aunque nadie esté hablando hoy de este tema, yo se los digo cada semana: más de 3 niños cada hora, 32.000 niños en un año, son muertos en el vientre de sus madres, dentro del propio sistema estatal de salud de Argentina. Y no solo permitido por el Estado, sino pagado además con nuestros impuestos, por la inicua ley del aborto de diciembre del 2020, que debe derogarse. Leyes eternas, anteriores, superiores al Estado, que señalan qué es lo bueno y qué es lo malo, no pueden ser derogadas por una ley estatal de aquí y ahora. Muchísimas gracias.